Estamos engañando al mundo sobre Dios. Esas fueron las palabras de un soldado israelí después de morir y regresar a la vida. ¿Qué vio al otro lado? ¿Qué descubrió que desafió todo lo que había aprendido desde la infancia? Prepárate para un relato impresionante que puede cambiar tu visión sobre la vida y la eternidad. Mi nombre es Amir Corin. Si me hubieras conocido hace años, habrías visto a un hombre piadoso y disciplinado, profundamente arraigado en la fe de mis antepasados. Crecí en Jerusalén, en una familia judía ortodoxa, donde mi vida fue moldeada por oraciones, rituales y por las estrictas leyes de la Torá. Mi padre, un rabino respetado, siempre me enseñó que la verdad reside en la obediencia incondicional a los mandamientos de Dios. El sábado era sagrado, las festividades se celebraban con fervor, y cada decisión tenía que estar alineada con la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo, eso fue suficiente para mí. Creí, sin dudar, que estaba siguiendo el único camino verdadero. Sin embargo, la vida tiene una manera especial de arrancarnos de las certezas y lanzarnos a lo desconocido. Cuando me uní a las fuerzas de defensa de Israel, todo cambió. El mundo que conocía, hecho de sinagogas y escrituras sagradas, parecía no tener lugar en el caos de las trincheras. En el campo de batalla, me enfrenté a una realidad que nunca imaginé. La guerra no es solo disparos y explosiones, es el olor a sangre mezclado con polvo, la mirada vacía de un compañero cayendo a tu lado, el peso insoportable de decisiones que significan vida o muerte. Los rituales religiosos que antes me llenaban comenzaron a parecer mecánicos, vacíos. Mi corazón se llenó de preguntas que ni siquiera me atrevía a hacer. Si Dios realmente nos estaba protegiendo, ¿por qué tantas vidas fueron cegadas sin previo aviso? ¿Por qué los inocentes sufrieron en el silencio frío de la madrugada? Mi crisis de fe se intensificó el día que vi a mi amigo de infancia, Noam, morir en una emboscada. Cayó a pocos metros de mí, alcanzado por una bala certera en el pecho. Corrí para sostenerlo, presionando la herida con mis manos temblorosas, sintiendo el calor de su sangre corriendo por mis dedos. Intentó hablar, pero solo un sonido ahogado escapó de sus labios antes de que sus ojos perdieran todo el brillo. No hubo oración ni milagro, solo muerte, fría y absoluta. Debería haber rezado por él, debería haber susurrado el Shema Israel, como nos enseñaron cuando éramos niños, pero esa noche, sentado en el suelo con el olor metálico de la sangre impregnando mi piel, me di cuenta de que ya no sabía si Dios me estaba escuchando. Las historias de fe que aprendí cuando era niño parecían distantes e irreales. Noam guardaba el Shabbat, se colocaba el tefilín todas las mañanas, seguía todos los mandamientos al pie de la letra, y aún así, murió allí, abandonado al borde del camino, sin respuesta del cielo. Fue en este estado de confusión que acepté la misión que cambiaría mi vida para siempre. Mi pelotón fue enviado a patrullar una zona de alto riesgo en la frontera, un lugar donde la tensión flotaba como una tormenta a punto de estallar. Ya no era el mismo soldado de antes. Mis movimientos eran automáticos, pero mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Fue durante la inspección de un vehículo sospechoso que todo sucedió. El sonido de la explosión fue ensordecedor. Por un momento, no sentí nada más que el impacto aplastante que me hizo volar. Luego vino la oscuridad, profunda y absoluta, y entonces algo sucedió, algo que las palabras no pueden describir. Debería haber muerto, pero en lugar de eso, me encontré en un lugar diferente a todo lo que había conocido. El primer detalle que noté fue el silencio. No un silencio común, sino un vacío absoluto, como si todos los sonidos del universo hubieran sido arrancados. Mi cuerpo ya no respondía. No había dolor ni miedo ni frío. Solo una extraña ligereza, como si estuviera flotando. Cuando abrí los ojos, o lo que fuera que me permitiera ver, me di cuenta de que ya no estaba en el campo de batalla. A mi alrededor se extendía un vasto espacio bañado por una luz dorada, cuya origen era invisible. Pero esta luz no hirió mis ojos. Al contrario, parecía perforar cada parte de mi ser. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no había suelo, pero de alguna manera estaba suspendido. El horizonte se extendía hasta el infinito, sin paredes, sin cielo, sin sombras. Todo a mi alrededor pulsaba con una presencia indescriptible, algo más real que cualquier cosa que haya conocido. Extrañamente, parte de mí sentía que ya conocía el lugar,
Era como volver a casa después de pasar toda la vida olvidando dónde estaba mi verdadero hogar. Fue entonces cuando sentí que algo se acercaba. No lo vi con mis propios ojos, pero lo supe antes de siquiera formar una imagen. Y entonces, frente a mí, apareció una presencia majestuosa y radiante, llevando dentro de sí todo el amor y la autoridad del universo. No era solo luz, era pura conciencia. No solo me envolvió, sino que fluyó a través de mí, como si cada parte de mi ser fuera conocida y expuesta. No necesitó hablar para que yo entendiera. Me conocía perfectamente. Cada pensamiento, cada error, cada duda. No fue el miedo lo que me paralizó, sino el profundo respeto. El tiempo ya no existía. Solo me quedaba ese momento eterno, frente a una presencia que, al mismo tiempo, me hizo sentir infinitamente pequeño e infinitamente amado. Quería preguntar dónde estaba y quién era. Pero antes de que las palabras pudieran formarse, algo sucedió. Toda mi vida comenzó a desplegarse ante mí, pero no como una película distante. Revivía cada momento al mismo tiempo. El tiempo parecía doblarse, y de alguna manera, estaba presente en todos mis recuerdos simultáneamente. Vi mi infancia, los días caminando por las calles de Jerusalén, las mañanas estudiando la Torá junto a mi padre. Reviví los momentos de devoción, pero también los momentos de duda. Pero no eran solo imágenes, eran emociones, pensamientos, todo lo que fue y todo lo que podría haber sido. Y entonces, algo aún más sorprendente, me vi a través de los ojos de las personas a mi alrededor. Sentí el dolor que causé con palabras irreflexivas, el miedo que nunca percibí, la alegría de los momentos compartidos. Fue como si, por primera vez, viera la verdad desnuda y cruda de mi existencia, sin filtros, sin justificaciones, y fue entonces cuando entendí algo que me golpeó como un mazazo. Mi fe, mi vida cumplidora de la ley, todo lo que pensaba que era la esencia de mi identidad de repente pareció incompleto, como si hubiera pasado años construyendo un gran edificio sobre cimientos frágiles. Pero la presencia frente a mí no me condenó. No me acusó, simplemente dejó que la verdad se revelara. Sentí un peso abrumador. No fue culpa, fue una revelación. Y entonces, sin que se pronunciara una palabra, llegó la respuesta. Fue un pensamiento que no era mío, pero que de alguna manera se formó dentro de mí. Conocías la ley, pero no conocías el corazón. Seguiste los mandamientos, pero nunca me conociste. Mi corazón se aceleró. Todo lo que pensaba saber sobre Dios, sobre la verdad, estaba a punto de ser completamente destruido. Mi primera reacción fue resistirme. Quería argumentar, decir que mi fe era sincera, que había seguido los mandamientos con devoción, pero ante esta presencia, la resistencia era imposible. La verdad no era una cuestión de lógica o tradición, simplemente era, y en ese momento, algo aún más profundo sucedió. Fue como si un velo hubiera sido arrancado de mis ojos. Entendí, mi fe siempre se había basado en el miedo a equivocarme, miedo a desagradar a Dios, miedo al castigo. Pasé toda mi vida siguiendo reglas, pero nunca realmente encontré eso. Y ahora, frente a mí, Él no era un juez severo, era un amor absoluto. Sentí un calor indescriptible envolviéndome, una paz más allá de la explicación. Durante toda mi vida busqué a Dios en las Escrituras, en los rituales en las sinagogas, pero nunca imaginé que pudiera estar tan cerca. Y entonces, antes de que pudiera entenderlo todo, una voz resonó dentro de mí. No fue un sonido, fue una verdad que quedó grabada directamente en mi alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me congelé de asombro y admiración. Conocía esas palabras, sabía exactamente quién las dijo. Yeshua, el nombre que siempre evitamos pronunciar. El nombre que nos enseñaron era blasfemia, mentira. Pero allí, ante esa presencia indescriptible, lo supe. Sabía con una certeza que trascendía todos los argumentos humanos que era verdad, y Yeshua no era solo un profeta distorsionado por otras religiones. Él era quien siempre dijo que era, y yo estaba frente a él. Mi mente se negó a aceptar lo que mi corazón ya sabía. ¿Cómo podría ser verdad? Durante toda mi vida me enseñaron que Yeshua era un personaje extraño, un hombre que desviaba a muchos de Dios, una invención de religiones extranjeras. Entonces, ¿cómo podría estar frente a él? ¿Cómo pude sentir tanta verdad en su presencia? Pero la respuesta ya estaba dentro de mí, como una llama ardiente que no podía apagar, por más que lo intentara. Busqué refugio en la lógica,
en las creencias pasadas de generación en generación, pero nada de eso tenía sentido allí frente a él. En ese lugar, solo había la verdad desnuda y absoluta, y sabía que estaba ante el propio Mesías, mi ser espiritual, si es que puedo llamarlo así. Estaba temblando, no de miedo, sino de algo mucho mayor, un miedo mezclado con profundo asombro. Todo lo que pensaba que sabía sobre Dios se desmoronó en un instante. No era solo un concepto distante e inaccesible. Estaba allí, vivo, vibrante, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Quería preguntar, quería entender por qué todo me fue enseñado de manera tan diferente. Pero antes de que pudiera organizar un pensamiento coherente, Yeshua se acercó, y sin decir una palabra, entendí. No estaba allí para convencerme con argumentos o para debatir mis creencias. Simplemente estaba, y eso fue suficiente. Entonces algo dentro de mí se rompió, como si una barrera invisible hubiera caído. De repente, comencé a sentir algo que nunca había sentido. Fue como si una ola de luz me bañara, y cada parte de mi ser fuera expuesta a la más pura verdad. Y entonces vi mi propio reflejo, no con mis ojos, sino con mi alma. Y lo que vi me sorprendió. Siempre me consideré un hombre justo, alguien que respetaba las leyes y vivía según los preceptos del Altísimo. Pero ante esa presencia que veía todo como realmente era, me di cuenta de cuán ciego estaba. Vi mi arrogancia, la dureza de mi corazón, las veces en que juzgué a los demás sin amor, las veces en que practiqué la fe de manera mecánica, sin dejar que tocara mi esencia. Parecía que mi vida había sido construida sobre una base de reglas, pero sin una relación real con Dios. Y Yeshua no necesitó decir nada, simplemente me permitió ver, y la experiencia fue dolorosa. Un profundo arrepentimiento se apoderó de mí, no solo por los errores que cometí, sino también por aquello que nunca había entendido antes. Siempre creí que Dios se complacía con mi obediencia, con mis oraciones memorizadas, con mi ayuno riguroso, pero entonces me di cuenta de que lo que realmente quería era mi corazón, y nunca lo entregué completamente. En ese momento, sin acusación ni condena, sentí un deseo irresistible de entregarme por completo, como alguien que ha pasado toda su vida sediento y de repente encuentra agua. Sin pensarlo, caí de rodillas. O al menos, eso sentí en este estado espiritual. Solo quería una cosa, ser suyo. Por primera vez, quería conocer a Dios, no solo saber sobre Él. Entonces Yeshua se acercó aún más, y algo extraordinario sucedió. Me tocó. No fue un contacto físico, pues ya no tenía un cuerpo como antes, pero sentí como si una corriente de puro amor fluyera a través de mí, disolviendo todo miedo, todas las cicatrices invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Estaba lleno de algo indescriptible, más que paz, más que alegría. Fue como si finalmente hubiera encontrado lo que siempre había buscado, incluso sin saber que lo estaba buscando. Un amor tan inmenso que parecía capaz de restaurar todo lo que estaba roto dentro de mí. Y entonces entendí. Nunca estuve solo, ni siquiera en momentos de duda, ni siquiera en los días en que cuestioné la existencia de Dios, ni siquiera en los segundos anteriores a la explosión que me trajo hasta aquí. Él siempre estuvo conmigo. Simplemente no podía verlo, pero Yeshua no me dejó quedarme. Con una simple mirada, me hizo entender algo que me llenó de tristeza y esperanza. Mi hora aún no había llegado. Necesitaba volver. Mi corazón gritó en silencio, como un niño que se niega a soltar la mano de su padre. No quería irme. ¿Cómo podría dejar esta paz? ¿Cómo podría escapar de esta presencia? Pero la respuesta vino como un suspiro dentro de mí. Debes ver la verdad y compartirla. Antes de que pudiera resistirme, antes de que pudiera suplicar quedarme, sentí una fuerza que me arrastraba hacia atrás. La luz a mi alrededor comenzó a distorsionarse y una sensación abrumadora de haber sido arrancado de este lugar se apoderó de mí. Mi conciencia comenzó a fragmentarse, y entonces en un instante, todo desapareció. Lo primero que sentí al regresar fue dolor. Un dolor sofocante, como si mi cuerpo estuviera siendo aplastado por toneladas de piedras. Mi pecho ardía. Mi cabeza latía y voces distantes resonaban a mi alrededor, distorsionadas e irreconocibles. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados estaban pegados. Un zumbido llenaba mi mente como si estuviera atrapado entre dos mundos. Entonces, de repente, el aire entró en mis pulmones como fuego,
y un sonido penetrante llenó mis oídos. El pitido rítmico de un dispositivo de monitoreo cardíaco. Fue cuando me di cuenta de dónde estaba: un hospital. Mis ojos se abrieron lentamente, momentáneamente cegados por el brillo de la luz blanca. Un dolor profundo recorrió mis costillas, y tomé conciencia de los cables y tubos conectados a mi cuerpo. Intenté moverme, pero mis músculos parecían débiles, como si hubiera estado ausente por mucho tiempo. Él ha vuelto. Escuché a alguien gritar. Mi corazón se aceleró. He vuelto. Entonces fue real. Realmente morí. No fue un sueño. No fue un delirio causado por la explosión. Estaba en otro lugar y ahora estaba de vuelta. Las enfermeras corrieron hacia mí para verificar mis signos. Un médico apareció. Su expresión era una mezcla de alivio e incredulidad. «Tuviste un paro cardíaco en la mesa de operaciones», dijo él. «Estuviste inconsciente por días. No pensamos que te despertarías, pero sabía que no era solo un coma. Estuve allí, lo había visto. Y ahora mi corazón latía. Lo había visto. Y ahora mi corazón latía». No solo porque estaba a salvo, sino también porque llevaba un peso inmenso. Tenía que contarle al mundo lo que sucedió. En los primeros momentos después de despertar, mi mente estaba en conflicto. Era como si dos realidades coexistieran dentro de mí. El hospital con sus máquinas y su olor antiséptico, y el lugar donde fui envuelto por una luz y una paz indescriptibles. Pero con el paso de las horas, las dudas se disiparon. Lo sabía. Estuve en su presencia, y eso lo cambió todo. Intenté hablar con los médicos y enfermeras sobre esto, pero solo intercambiaron miradas escépticas. «Fue una experiencia traumática», dijo uno de ellos, tratando de calmarme. «Los soldados que pasan por situaciones extremas relatan sueños muy vívidos, pero sabía que no era un sueño. Nunca en toda mi vida sentí algo tan real». Pero la realidad de mi regreso rápidamente se impuso de manera cruel. Cuando mi familia llegó al hospital, mi padre fue el primero en acercarse. Su rostro expresaba preocupación, pero también algo más, una mirada de expectativa, esperando tal vez que este choque me hiciera aún más devoto. Apretó mi mano con fuerza y susurró: «Baruch Hashem, Dios te trajo de vuelta». Respiré hondo, sintiendo una mezcla de amor y angustia. Quería contarle la verdad, pero ¿cómo podría explicarle a un rabino ortodoxo que su propio hijo, criado en las más estrictas tradiciones del judaísmo, había visto a Yeshua? ¿Cómo podría decir que el Mesías era real, que no era mentira, sino la propia verdad? Mi corazón estaba pesado y parte de mí entendía la reacción, pero sabía que tenía que decirlo. Durante días, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Tenía algo conmigo que podría destruir todo lo que conocía. Pero finalmente, en una noche silenciosa, me encontré frente a mis padres. Mi padre, como siempre, estaba sentado a la mesa, inmerso en los textos sagrados. Mi madre, más reservada, me miró, tratando de ocultar la preocupación. Reuniendo mi coraje, respiré hondo. «Padre, madre, lo que me pasó no fue un accidente, ni fue una ilusión». Mi padre levantó los ojos, serio, pero atento. Fui a otro lugar, vi al Mesías, vi a Yeshua. El silencio cayó sobre nosotros como una sentencia. Mi padre, que siempre habló con tanta certeza sobre la ley de Moisés y la verdad divina, se levantó lleno de una furia silenciosa. «No digas ese nombre». Su voz temblaba de rabia y dolor. «Has traicionado todo en lo que creíamos. Yeshua es un error, una herejía. ¿Cómo puedes creer eso?». Su voz resonó por toda la casa, y la tensión llenó el aire. Mi madre, siempre más delicada, comenzó a llorar. «Hijo mío, ¿cómo puedes?». Su dolor parecía aún más insoportable que la ira de mi padre. Perdieron al hijo que criaron, el ejemplo de la tradición. La verdad que traje los destruyó, y en ese momento me sentí más solo que nunca. ¿Cómo podría hacerles entender? ¿Cómo puedo explicar algo que era más real para mí que cualquier otra cosa en la vida? A partir de esa noche, todo cambió. Mi padre apenas podía mirarme, y cuando lo hizo, sus ojos estaban llenos de dolor y decepción, como si me hubiera convertido en un extraño en mi propia casa. Mi madre, a pesar de la evidente tristeza, siempre intentaba acercarse, pero sus palabras siempre llevaban la esperanza de que volvería a ser lo que era. Mis hermanos comenzaron a evitarme, y los amigos de la comunidad desaparecieron como sombras al viento.
Fui criado para creer que nada era más sagrado que los lazos de sangre y fe que nos unían, pero ahora, por causa de la verdad que conocía, era un paria. En el ejército no fue diferente. Los compañeros que antes me llamaban hermano comenzaron a tratarme con frialdad y desconfianza. Al principio, intenté compartir mi experiencia, pero fui recibido con miradas incrédulas y burlonas. «Te golpeaste la cabeza en la explosión», reían, como si todo fuera solo un efecto secundario del trauma. Otros fueron más hostiles. «Es una blasfemia», dijo un soldado, rojo de indignación. «Es una blasfemia», dijo un soldado, rojo de indignación. «Deshonras a tu familia y a tu pueblo». Poco a poco, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba solo, llevando la verdad más profunda que jamás había conocido, sin nadie dispuesto a escucharla. A pesar del rechazo, algo dentro de mí se hizo más fuerte. No podía negar lo que había vivido, no podía fingir que nada había pasado. Entonces comencé a buscar respuestas por mi cuenta. Si Yeshua era verdaderamente el Mesías, debía estar en las Escrituras. Pasé noches sin dormir, releyendo a los profetas, tratando de encontrar algo que confirmara lo que había visto. Fue entonces cuando me encontré con Isaías 53. Ya conocía este pasaje, pero ahora las palabras saltaron ante mí como un grito silencioso. Fue despreciado y rechazado por los hombres, molido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Mi corazón se aceleró. Describí a alguien que sufrió por el pueblo, alguien que soportó nuestro dolor. Por primera vez vi claramente. Este siervo sufriente solo podría ser Yeshua. Este descubrimiento me sacudió profundamente. Desde mi infancia, me enseñaron que Yeshua no podía ser el Mesías, pero allí, de acuerdo con las palabras de los profetas, la verdad estaba ante mis ojos. Comencé a cuestionar todo. Fue entonces cuando pensé en Eli, mi amigo de la infancia. Siempre tuvo una mente cuestionadora, nunca aceptando algo sin entender por qué. Si había alguien que podría escucharme sin llamarme loco, era él. En una noche silenciosa, decidí buscarlo. Necesitaba compartir lo que había descubierto. Cuando abrió la puerta, su mirada me dijo que ya sabía que algo había cambiado en mí. Crecimos juntos, servimos lado a lado en el ejército. Conocía cada una de mis dudas. Parado allí, solo dijo, «Entra». Nos sentamos en el sofá de la sala, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. ¿Cómo puedo explicarle que estuve muerto, que vi a Yeshua, que descubrí que todo lo que aprendimos sobre él era falso? Respiré hondo, y dejé que las palabras fluyeran. Conté todo, desde la explosión hasta el momento en que desperté en el hospital. Al principio me escuchó con seriedad y atención. Pero cuando mencioné Isaías 53, algo cambió. Su rostro se tensó, se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna idea de lo que estás diciendo, Amir?, susurró, casi como si tuviera miedo de ser oído. Asentí con la cabeza, sabía exactamente el peso de mis palabras. Lo vi. No estoy tratando de convencerte de nada, pero necesitas releer las escrituras sin los filtros que nos enseñaron a usar. Permaneció en silencio, mirando sus manos, absorbiendo todo. Finalmente, susurró. Siempre tuve mis dudas, Amir. Siempre sentí que faltaba algo, pero nunca tuve el valor de cuestionar. Esas palabras fueron un destello de algo más grande. Por primera vez, no fui llamado loco ni rechazado. Él escuchó. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como imaginaba. En los días que siguieron, nos encontramos varias veces, siempre en secreto. Comenzó a estudiar las escrituras conmigo, releyendo pasajes que habíamos aprendido de una manera completamente diferente. El asombro estaba estampado en su rostro a cada nuevo descubrimiento. ¿Por qué nunca nos lo contaron?, preguntó una noche, sosteniendo la Biblia como si viera algo totalmente nuevo. No tuve respuesta. Simplemente sabía que no había forma de volver atrás. La verdad nos encontró, y, una vez que la vimos, no podemos desaprenderla. Pero sabíamos que eso nos pondría en una posición peligrosa. Nuestra fe no era solo una elección espiritual. Era nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra familia. Cuestionarla era arriesgarlo todo. Las consecuencias no tardaron en sentirse. La familia de Eli comenzó a monitorearlo, desconfiada de su cambio de comportamiento. En el ejército, mi situación se volvió insostenible. Un oficial escuchó hablar de mis conversaciones sobre Yeshua y me llamó a su oficina. «Cohen,
Te estás poniendo en una posición peligrosa. Puedes seguir adelante con tu vida, pero si continúas difundiendo estas ideas, enfrentarás serias consecuencias. Su tono era firme, pero había algo más, una advertencia, tal vez incluso una sugerencia de preocupación genuina. No puedo negar lo que vi. Me miró durante mucho tiempo, luego sacudió la cabeza y suspiró. Entonces nos estás obligando a actuar. Unos días después, recibí la orden oficial. Fui transferido a un puesto aislado en medio del desierto. Querían silenciarme. La base a la que fui enviado era un lugar olvidado en el mapa, donde el polvo estaba por todas partes, y el silencio pesaba como una sentencia. Pero lo que no sabían es que en ese aislamiento descubriría algo mucho mayor. Fue allí donde conocí a Abby, otro soldado que llevaba dentro de sí una inquietud inexplicable. Durante las largas vigilias nocturnas, comenzamos a hablar sobre la vida, la fe y cuestiones que nadie quería discutir. Cuando finalmente le conté mi experiencia, esperaba la reacción habitual: incredulidad, burla, desprecio. Pero, para mi gran sorpresa, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Siempre sentí que había algo más, algo que no nos fue dicho. Esas palabras fueron una chispa. Abby comenzó a estudiar conmigo, y lo que comenzó como curiosidad rápidamente se transformó en una búsqueda desesperada de respuestas. Vi en él el mismo conflicto que sentía, el miedo a traicionar sus raíces, a perderlo todo, pero al mismo tiempo, la incapacidad de ignorar la verdad. Las noticias de nuestras conversaciones se difundieron rápidamente. Un día, fui llamado a la oficina del comandante. Su mirada era fría y calculadora. Cohen, estás cruzando una línea peligrosa. Puedes continuar con tu vida, pero si continúas difundiendo estas ideas, serás expulsado. Sabía que no tenía elección. Negar a Yeshua sería negar todo lo que experimenté. Entonces, sin dudarlo, respondí: no puedo parar. La decisión fue tomada. Al día siguiente, mi servicio militar terminó. Ser deportado fue un duro golpe, pero de alguna manera sentí paz por primera vez. Ya no estaba dividido entre dos realidades. Sabía quién era y en qué creía, pero el precio era alto. De regreso a Jerusalén, descubrí que mi nombre ya circulaba en la comunidad. Mi padre se negó a recibirme en casa. Ya no eres mi hijo. Esas fueron las únicas palabras antes de cerrar la puerta. Me quedé allí, mirando la casa que una vez fue mi hogar, sintiendo un frío que no venía de la noche, sino del rechazo. Mi madre lloraba a lo lejos, pero no me buscó. Estaba dividida entre su amor por mí y su lealtad a la fe que conocía. Tan pronto como desperté, sentí un dolor insoportable. Tan como desperté, parecía que mi cuerpo estaba siendo apretado por una fuerza inmensa, una tonelada de piedra aplastando mi pecho y haciendo que mi cabeza latiera con intensidad. Parecía no haber aire, y las voces que escuchaba eran distorsionadas, tan distantes y vagas. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados estaban pesados, como si algo los estuviera sujetando. El zumbido en mi mente me hizo sentir como si estuviera en algún lugar entre dos mundos, hasta que, de repente, una bocanada de aire invadió mis pulmones con la fuerza del fuego. Y el sonido de pitidos incesantes llenó mis oídos, el sonido inconfundible de un monitor cardíaco. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba. En el hospital, mis ojos se abrieron lentamente. La luz blanca de la sala me cegó por un momento. Un dolor profundo recorrió mi costilla, y sentí los cables y tubos conectados a mi cuerpo. Intenté moverme, pero mis músculos parecían débiles, como si hubiera estado ausente por mucho tiempo. Y entonces, una palabra apareció en mi corazón. Él ha vuelto. La sensación era indescriptible. Había vuelto a la vida, pero no como antes. La muerte no fue una pesadilla o una ilusión. Estaba de vuelta, físicamente, pero mi mente aún estaba atrapada en otra realidad. Una realidad que vivía en un lugar donde la paz era palpable y ligera, sin comparación. Médicos y enfermeras me rodearon, verificando los signos vitales. Y un médico, con expresión incrédula, dijo: «¿Tuviste un paro cardíaco? No sabíamos si despertarías por días, pero sabía que no era solo un coma. Estaba en otro lugar, ahora estaba de vuelta. Algo en mí había cambiado». Intenté contarles lo que había vivido,
pero mis palabras fueron recibidas con incredulidad. Fue solo un sueño, una experiencia traumática, dijeron ellos, pero sabía que no era un sueño, no era algo que la mente pudiera inventar. Había visto la verdad. Intenté compartir esto con mis padres, pero la reacción fue devastadora. Mi padre, un rabino ortodoxo, me miró con ira y dolor. «Yeshua, no digas ese nombre», gritó. Mi madre lloró. Su dolor era evidente. Estaba destruyendo todo en lo que ellos creían, y la separación entre nosotros parecía irreparable. Pero en mí, la verdad que veía era más fuerte que cualquier rechazo. En los días siguientes, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Quedé aislado. No solo de mi familia, sino también de la comunidad. Fui rechazado por mis amigos, por mis colegas, e incluso por aquellos que consideraba hermanos. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero algo creció dentro de mí. Algo que no podía ser ignorado. Había visto la verdad, y no podía volver atrás. Mi búsqueda de respuestas me llevó a las Escrituras. Una noche mientras leía Isaías 53, algo brotó en mi corazón. Las palabras fluían de las páginas como si hubieran sido escritas para mí. Fue despreciado y rechazado, herido por nuestras transgresiones. Sabía en ese momento que estaba viendo la descripción de Yeshua, el Mesías. Era imposible negar. Comencé a cuestionar todo lo que había aprendido, pero no con dudas, sino con la certeza de que la verdad estaba allí, a la vista. Fue cuando conocí a un amigo de la infancia, Eli, alguien con quien sabía que podría hablar. Siempre tuvo una mente curiosa. Cuando le conté la verdad sobre lo que había vivido, su reacción fue de sorpresa, pero también de curiosidad. Siempre sentí que había algo más, dijo él, y juntos comenzamos a estudiar, buscando un entendimiento más profundo de las Escrituras. Nuestro pequeño grupo de judíos mesiánicos comenzó a crecer, pero también aumentaron las dificultades. La persecución en el ejército fue implacable. Recibí orden de transferencia a un puesto aislado, en un intento de silenciar mi fe, pero en el desierto conocí a Abi, un soldado que, como yo, sintió que algo estaba mal. Él también comenzó a estudiar conmigo, y la búsqueda de respuestas se intensificó, pero la persecución no se detuvo. Fui expulsado del ejército y rechazado por mi familia. De regreso a Jerusalén, mi padre me dijo con firmeza: «Ya no eres mi hijo». El dolor de la pérdida era insoportable, pero algo en mi corazón me decía que estaba en el camino correcto. La verdad que descubrí no podía ser negada, sin importar el costo. Fue cuando encontré a mi madre por casualidad en la calle. Ella me miró con una mezcla de dolor y esperanza. «Veo que tienes paz», dijo ella. Tal vez no entendió muy bien, pero en ese momento algo en mí se iluminó. Sabía que, a pesar de todo lo que había perdido, la verdad que había encontrado era más preciosa que cualquier religión o familia podría ofrecer. El viaje no fue fácil, y las amenazas continuaron, pero cada día mi convicción se hacía más fuerte. Ya no estaba solo. Ya no estaba solo. Un pequeño grupo de personas que buscaban algo más profundo comenzó a reunirse. Con ellos, encontré fuerzas para continuar. Ahora, mirando hacia atrás, veo que lo que antes parecía una tragedia, la explosión que casi me quitó la vida, fue en realidad un momento en el que descubrí la vida real. El dolor de la pérdida, del rechazo, todo fue pesado, pero gané algo que nada podría sustituir: la verdad y la paz que encontré en Yeshua. Hoy sé que el camino aún será difícil, que siempre seré considerado traidor por algunos y loco por otros, pero eso no me molesta, porque sé la verdad. Y esta verdad es más fuerte que cualquier dolor o pérdida que haya enfrentado. Me dio la vida, y por eso nunca más estaré perdido. ¡Qué relato impresionante! Amir Cohen vivió algo que desafió todas sus creencias. Enfrentó el rechazo de su propia familia, y aún así no negó la verdad que descubrió. La Biblia nos recuerda en Isaías, capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y experimentado en el sufrimiento, como alguien de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado, y no lo tuvimos en estima. Muchas gracias, Amir, por compartir esta experiencia tan profunda con nosotros. Y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida. Nos vemos en el próximo video.